Vamos a comenzar entonces. Yo desde aquí estoy muy agradecido con cada uno de ustedes por esta oportunidad que me están dando de poder, pues, hablar acerca de la palabra de nuestro Dios. La gloria y honra sea para Él en esta hora y siempre. Bueno, el día de hoy, pues traigo un mensaje muy hablado, incluso muy debatido, podría decir, en algunos lugares del mundo, el cual es acerca de los pactos. Encontramos en la Biblia un antiguo pacto y un nuevo pacto, pero aún queda la duda de, ¿será que los dos pactos siguen vigentes o será que solamente es uno? ¿Qué nos revela la Biblia y qué podemos encontrar a través de ella? Vamos a hablar acerca de eso el día de hoy. Bueno, yo sé que la mayoría de nosotros, por no decir todos los aquí presentes, sabemos que la Biblia pues está compuesta de dos partes principales. El Antiguo Testamento, que está conformado por 39 libros, y el Nuevo Testamento, conformado por 27 libros. ¿Cierto? Bueno, podemos ver que el Antiguo Testamento, comúnmente hablado también como la ley de Moisés, la ley que por cierto guardaba únicamente el pueblo de Israel, pues fue clavado en la cruz. ¿Quién lo dice? Pues lo dice la Biblia. Vámonos al libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 14, que dice así: anulando el arca de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿De quién está hablando? Pues la ley. Cristo, a través de la cruz, anuló esta ley, anuló la ley de Moisés. Esta ley, pues no comienza en Génesis 1, claro que no. Esta ley la encontramos a partir del capítulo 20 del libro de Éxodo y abarca el resto del Antiguo Testamento. Es importante observar que a través del Antiguo Testamento Dios trataba no solamente con el pueblo de Israel, sino también con los padres de las tribus de cualquier nación. Antes de la entrega de la ley de Moisés, Dios trató con personajes como por ejemplo Noé, Abraham, Job, entre otras personas. Sin embargo, esta dispensación estaba vigente para las otras naciones aparte de Israel, hasta la cruz de Cristo. Por eso, hermanos, el mensaje del día de hoy se titula Al decir nuevo pacto dado por viejo el primero. ¿Por qué? Porque esta antigua ley fue anulada. Lo encontramos eso en Hebreos capítulo 8, versículos 13. Los cristianos no estamos bajo las leyes del Antiguo Testamento, sino bajo la perfecta ley de la libertad, según Santiago 1:25, o sea, la ley de Cristo. Esta ley se llama el Nuevo Pacto o el Nuevo Testamento. Vamos a seguir abarcando mucho más acerca de esto durante el tema, pero vamos a comenzar también con algo muy interesante. Con esto que acabo de decir, no estoy menospreciando la ley o, en cierto modo, el Antiguo Testamento en realidad. Es importante que todo cristiano lea, estudie y medite los libros del Antiguo Testamento y le voy a dar razones del por qué. Número uno, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, dice Romanos 15:4. Sería en realidad imposible entender gran parte de los libros del Nuevo Testamento sin haber leído con anterioridad el Antiguo Testamento. Libros como los cuales podemos encontrar Hechos, Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Hebreos. Sin el conocimiento que Dios nos dejó antes en el Antiguo Testamento sería imposible poder entenderlos. Dice Hebreos 1:1, muchas veces en otro tiempo a los padres por los profetas, pues Dios habló a través de ellos. Es muy importante que el Antiguo Testamento sea respetado, ya que contiene tesoros, eh, eh, tesoros de leyes, historias, biografías, profecías, poesía, literatura de sabiduría, entre otras cosas. Así también podemos encontrar personajes bíblicos muy importantes, como lo son Abraham, José, Moisés, Josué, Samuel, Ruth, Daniel y muchos otros personajes que nos ayudan para nuestro beneficio espiritual. Sin embargo, también las escrituras en el Antiguo Testamento nos revelan el origen de todo. Lo podemos encontrar en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Y también, pues, muchos de los pensamientos y caminos que Dios tiene para la humanidad, según Isaías 55, 8 al 9. En el Antiguo Testamento también encontramos profecías acerca del Cristo, el Rey mesiánico. Por ejemplo, que iba a nacer en Belén, que iba a provenir de la simiente de David, que iba a venir durante el tiempo del Cuarto Imperio Mundial, en este caso sería Roma. Iban a echar suertes por su ropa, ningún hueso de él sería quebrantado, entre otras profecías.
Dice la Escritura que Cristo no vino para abrogar ni para perpetuar la ley y los profetas, sino para cumplir la ley de los profetas. Ya que los apóstoles, profetas, evangelistas y otros eh, muchas veces comenzaron precisamente por estas profecías para predicar y llevar a los judíos a Cristo, según Hechos capítulo 8 versículos 32 al 35. Citaron las escrituras del Antiguo Testamento para convencer a los judíos. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 17 versículos 1 al 3 y Hechos 18 versículo 28. De igual forma, en el Antiguo Testamento, Dios autorizó los sacrificios de animales que incluyeran el Cordero de la Pascua, haciendo referencia a la sangre del Cordero de Dios que derramaría en Calvario para expiar los pecados del mundo. Eso lo encontramos en Isaías 53:10, Primera de Pedro 1:18 al 20. Encontramos muchas referencias en el Antiguo Testamento acerca del Cristo mesiánico. Con esto, hermanos, les estoy aclarando algo. No es malo que el cristiano pueda estudiar el Antiguo Testamento. No, no, no. De hecho, es todo lo contrario y hemos visto razones, porque nos hablan acerca del Cristo mesiánico. De igual forma nos dicen la creación del mundo, los pensamientos y caminos que Dios tiene para la humanidad. Encontramos muchas enseñanzas, muchas profecías, mucha literatura de sabiduría que nos enseñan. Es muy valioso el Antiguo Testamento. Sin embargo, cuando la gente comienza a manipularlo a su conveniencia, ahí es cuando resulta de cierta forma, pues, malo para las personas. Cuando la gente lo quiere manipular e interpretar a su propia conveniencia. Un caso claro donde podemos interpretarlo de la forma correcta sería en el caso, por ejemplo, acerca de hablar de la severidad de Dios. Muchos aman amar, muchos aman hablar acerca de que Dios solamente es amor, pero en el Antiguo Testamento se nos muestra que si bien Dios es amor, Dios también es un Dios severo. Dios es un Dios también que muestra pues justicia. Dice en Hebreos capítulo 2 versículo 2, toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Y eso lo encontramos, por ejemplo, en el caso de Sodoma y Gomorra. Dios nos ha dado un nuevo testamento y eso está claro, pero Dios no cambia. No quiere decir que Dios ha dejado de ser severo. No es así. Parece que mucha gente piensa que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios muy severo, se podría decir hasta cruel, y que el Dios del Nuevo Testamento es un abuelito que no es capaz de ser severo, pero realmente no lo conocen. Un cristiano de verdad, un cristiano fiel, sabe utilizar tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, pero para traer almas a Dios, utilizarlo de la forma correcta para poder así, pues defender la sana doctrina, como lo hicieron eh, los apóstoles, como lo hicieron en esos tiempos, pues grandes maestros del cristianismo. Nosotros, en nuestros tiempos, ¿debemos o no debemos leer el Nuevo Testamento? Pues claro, debemos leerlo. Dice en 2 de Pedro, capítulo 3 versículo 16, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición, dice 2 de Pedro 3:16. Desde la época de Pedro, pues mucha gente trataba de malinterpretar las escrituras. Pero dice Pedro, para su propia perdición. En nuestros tiempos, de igual forma, por ejemplo, escogen la ley de Moisés lo que les conviene prácticamente. Esta es una práctica muy común, diría yo, que profesan, de los que profesan ser cristianos. Muchos de estos quieren mezclar mandamientos y prácticas de la ley de Moisés que les gustan nada más. Por ejemplo, el diezmo. El diezmo sabemos nosotros que fue pagado para las 11 tribus de Israel para sostener la tribu de Leví, según Números 18:21. De igual forma, la guarda del sábado. Pero los cristianos verdaderos sabemos que fue requerida exclusivamente del pueblo de Israel para recordar que Dios les había sacado de Egipto. Eso lo encontramos en Deuteronomio capítulo 5 versículo 3 y Deuteronomio capítulo 5 versículo 15. De igual forma, el uso de instrumentos musicales en el culto. Esto no es una práctica que debemos hacer ahora. Era una práctica, sí, que lo hacían en la antigüedad, segunda de Crónicas 29-25, pero que no está vigente en nuestros tiempos. Muchos no entienden que los salmos pertenecen al Antiguo Testamento y por eso siguen haciéndolos. Por ejemplo, citan el Salmo 150 que habla de alabar a Dios con instrumentos de música.
y quieren aplicar este texto al culto de la iglesia en nuestros tiempos. Aún hablan de David como un buen hombre que usaba instrumentos musicales y que debemos imitarlo, pero no dicen nada de sus muchas esposas. ¿Dónde queda eso? O que ofrecía sacrificios de animales. ¿Dónde queda eso también? O que guardaba el sábado como día santo, entre otras cosas. Pero hay que tener algo en claro. David vivió bajo la ley de Moisés, que era sombra de la religión de Cristo. David no fue bautizado para el perdón de los pecados. No era miembro de la iglesia de Cristo, porque él vivió muchos años antes del establecimiento de la iglesia. No participó de la cena del Señor. Por lo tanto, lo que David haya hecho, no viene al caso en cuanto al culto correcto de la adoración en la iglesia. En la iglesia. Otro de los ejemplos que podemos ver que usan mal el Antiguo Testamento es sin imponer la circuncisión sobre hermanos gentiles. Eso vemos en los judaizantes, lo cual Pablo batalló mucho contra estas personas. Por ejemplo, eso lo encontramos en Gálatas capítulo 5 versículos 3 al 4. Es que, hermanos, el verdadero problema aquí era el orgullo de los judíos, que pensaban que para ser salvos era necesario llegar a ser judío por medio de la circuncisión. Es cierto que el pueblo de Israel era el pueblo escogido de Dios bajo el Antiguo Testamento, pero el apóstol Pedro aprendió que ahora Dios no hace excepción de personas. Cristo envió a los apóstoles a predicar a todas las naciones, según Mateo 28:19 y Marcos 16:15 al 16. Hay que aprender a interpretar de forma correcta las escrituras y no a nuestra conveniencia. Y uno de los errores más grandes, y es precisamente enfocado a este tema, es en no hacer distinción entre dos pactos, porque al no hacer distinción entre dos pactos, se caen en muchos errores en el momento de la adoración, en el culto de la iglesia. Pablo hace una clara distinción entre estos dos pactos. Eso lo encontramos en Gálatas capítulo 4, versículo 22 al 31. Resumiendo un poco o parafraseando, pues Abraham tuvo dos hijos, todos lo sabemos, Ismael, nacido de la esclava Agar, e Isaac, nacido de la mujer libre, Sara. Ismael y Agar representan el pacto hecho en el monte Sinaí, cuyo culto pues tuvo su centro en Jerusalén, el cual da hijos para esclavitud, dice la escritura. Isaac y Sara representan el nuevo pacto, por el contrario, y la Jerusalén de arriba. Los cristianos verdaderos no somos hijos de la esclava, sino hijos de la promesa. No podemos ser hijos de esclavitud y al mismo tiempo querer ser hijos también de la promesa. No podemos vivir bajo dos pactos. O somos del antiguo pacto o somos del nuevo pacto. Dios mismo dice, echa fuera a la esclava, dando a entender que los cristianos, hijos de Sara, hijos de la promesa, no están bajo la ley de Moisés, en sentido alguno, y no deben escoger leyes o prácticas de la ley de Moisés para imponerlas sobre la iglesia. Muchos creen, por ejemplo, también eh, que se debe guardar todos y únicamente los 10 mandamientos para ser salvos. Es cierto que los 10 mandamientos revelados en Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio capítulo 5 introducen la ley de Moisés, pero no mencionan a Cristo, su vida, su muerte y resurrección, su iglesia, el Nuevo Testamento. Los 10 mandamientos eran parte integral de la ley de Moisés. Entonces, puede que alguien proteste o diga, entonces ¿está bien matar? ¿Está bien robar? ¿Está bien mentir? Pues claro que no. ¿No han leído el Nuevo Testamento? 9 de los 10 mandamientos se encuentran en el Nuevo Testamento, pero ¿por qué mucha gente usa esto de los 10 mandamientos? Pues con el simple propósito de querer introducir el sábado. Pero nos damos cuenta que el sábado, el guardar el sábado, pues obviamente ya no es o está permitido vigente en nuestros tiempos. La guarda del sábado se omite porque el propósito de guardar ese día se encuentra en Deuteronomio capítulo 5 versículo 15. Vamos a leerlo, hermanos. Deuteronomio capítulo 5 versículo 15 que dice, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. O sea, nos damos cuenta aquí que el propósito de guardar el sábado en parte era para recordar que Dios los sacó de Egipto. Pero tal como nos enseña en Colosenses 2:14, la ley de Moisés fue clavada en la cruz de Cristo y por lo tal ya no está vigente para nosotros.
El texto más importante, hermanos, que podemos encontrar para argumentar de forma correcta esto que les estoy mencionando, lo encontramos ahí en Hebreos capítulo 7, versículos 11 al 13. Hebreos capítulo 7, versículos 11 al 13 dice, si pues la perfección fuera hecha, disculpen, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Y no que fuese, y que no fuese llamado según el orden de Aarón, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Aquí prácticamente está un gran argumento contra todos los que dicen que la ley de Moisés sigue vigente. ¿Por qué? Porque esta ley de Moisés que encontramos en el Antiguo Testamento estaba basada bajo un sacerdocio levítico. Un sacerdocio levítico que ahora ya no lo encontramos. Porque ahora, ¿quién es nuestro sumo sacerdote? Eso lo encontramos en Hebreos capítulo 4, versículo 15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ya no estamos bajo el sacerdocio levítico del Antiguo Testamento. Tenemos un mejor, mucho mejor, eh, sumo sacerdote, el cual es Cristo. Hermanos, ¿cuántas iglesias todavía piensan tener un sacerdocio levítico como el del Antiguo Testamento para decir que sigue vigente la ley de Moisés? Ninguna. Aún la Iglesia Católica Romana, que tiene sacerdote especial, no tiene el sacerdocio levítico como tal. Sin embargo, este texto que acabamos de leer de Hebreos 7, 11 al 12 dice enfáticamente que habiendo cambiado de sacerdocio, era necesario que hubiera cambio de ley, porque la ley fue basada en el sacerdocio levítico. Por lo tanto, quedó borrada la ley de Moisés, con su guarda del sábado, con su diezmo, con sus instrumentos musicales en el culto, con su sacerdote especial, entre otras cosas. Este fue el fin de toda la dispensación mosaica. Un poco concluyendo, hermanos, o abordando de mejor forma este tema. Para todos aquellos que dicen que sí, Cristo guardó la ley de Moisés durante toda su vida. Bueno, pues es cierto, no se lo voy a negar. Él no solo la guardó, sino que también enseñó a sus discípulos para que ellos también la guardaran. Eso lo encontramos en Mateo 5:19. Pero dice el Señor que Él no vino para abrogar, sino para cumplir. Dice Mateo 5:17. Pero al morir en la cruz, Cristo confirmó este el Nuevo Testamento. ¿Y por qué? Me preguntarán, ¿por qué Cristo entonces guardó la ley? ¿Será que yo también debo guardarla? Vamos a leer Gálatas, vamos al libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Podemos encontrar aquí claramente que Cristo tuvo que cumplir esta ley porque él nació bajo esta ley. Pero no que la ley iba a perdurar para siempre, no. Cuando él murió en la cruz dijo, consumado es, y está cumplido. Cristo en la cruz anuló esta ley. Vamos a ver otros textos bíblicos que apoyan esta idea que les menciono. Vamos al libro de Gálatas capítulo 3 versículos 23 al 25, que dice así, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Ya no estamos bajo la ley. Otro versículo que encontramos según Gálatas capítulo 2, versículo 16 dice así, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la
fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, podemos ver claramente que la ley de Moisés ya nadie puede salvar porque ya no está vigente. Sin embargo, sí, la ley de Cristo. La ley de Moisés fue confirmada por la sangre de animales. Eso lo encontramos en Hebreos capítulo 9, versículo 19 al 20. Pero el Nuevo Testamento, la ley de Cristo, fue confirmada por su sangre derramada en la cruz. Eso vemos en Hebreos capítulo 9, versículos 16 al 17. Todo esto, hermanos, que les hablo, pues ya tenía profecías de este mano. Ya habíamos encontrado mucho texto acerca de esto. La ley de Moisés fue dada solamente al pueblo de Israel. Nosotros como cristianos ya no estamos, eh, ya no estamos obligados a, a poder obedecerla. Eso lo encontramos en Deuteronomio capítulo 5, versículo 3. Solamente fue dada al pueblo de Israel. Y los que y las personas que impongan estas prácticas de la ley de Moisés, como ya mencionamos, la guarda del sábado, el diezmo, instrumentos de música, sacerdocio especial, y usan y tuercen las escrituras, pues se están condenando ellos mismos, lamentablemente, porque no usan las escrituras como debería. Y otro comentario que he escuchado mucho, y incluso me ha tocado a veces hablarlo con personas, incluso que de cierta forma están como autoridad en la iglesia, es Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Muchos los hemos escuchado, ¿cierto? Pero ahora les pregunto, ¿cómo podemos nosotros poder contestar de forma correcta a esto que se nos menciona? Es cierto que Dios no cambia, Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Pero Dios dio instrucciones y mandamientos para la dispensación patriarcal que no son para nosotros. Por ejemplo, Dios aceptó el sacrificio de Abel porque lo ofreció por fe en Hebreos 11:4. Él no caminó con Dios y fue llevado por Dios, Génesis 5:24. Seguramente Abraham era fiel hijo de Dios. Sin embargo, estas personas o estos personajes bíblicos no fueron bautizados para el perdón de los pecados y no participaron de la cena del Señor. Además, bajo el Nuevo Testamento, Dios no requiere que alguien construya un arca. Y todo esto, todas estas enseñanzas, ¿debido a qué? Debido a que Dios, si bien no cambia, es el mismo ayer, hoy y siempre, lo que sí ha ido cambiando ha sido sus pactos a lo largo del tiempo. Porque Dios, si bien no cambia, sí ha dado diferentes leyes bajo las tres diferentes dispensaciones, ya sea patriarcal, mosaica o cristiana. Sus leyes, sus mandamientos son los que han ido cambiando. Y en este caso, por eso ya no estamos bajo el antiguo pacto, sino bajo el nuevo pacto. Dios es amor, sí. Dios es justicia. Dios es misericordia, pero también es un Dios de ira y un Dios que se venga. Eso lo encontramos en el Nuevo Testamento claramente, en Romanos 11:22, Hebreos 10:26 al 31, Hebreos 12:29. La misericordia de nuestro Dios, su poder inmensurable, lo podemos encontrar tanto en el Antiguo como en el Nuevo Pacto. Pero nosotros como cristianos, como les mencionaba al principio, concluyendo ya con el tema, no es malo, no es malo que nosotros como cristianos estudiemos el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto. No es malo. Lo que está mal es utilizarlo de forma incorrecta. Lo que está mal es querer manipularlo a nuestra conveniencia para nuestro propio provecho personal. Hemos dado fuentes claras, textos, versículos claves que nos ayudan a entender mejor acerca de qué pacto está vigente y qué pacto no. Y para concluir, hermanos, y cerrar el mensaje, vamos a irnos al versículo que nos llevó a poder estudiar este tema, que se encuentra en Hebreos capítulo 8, versículo 13. Quisiera que todos me acompañaran ahí. Hebreos capítulo 8, versículo 13.
y discúlpeme que no estuve leyendo cada uno de los versículos. Espero que me hayan estado siguiendo. No lo hice porque pensé que no me iba a alcanzar el tiempo, porque sí eran muchos versículos, pero al menos espero que lo hayan entendido, que lo hayan apuntado, porque sí es muy, pero muy importante que nosotros como cristianos lo tengamos a la mano, que siempre andemos con ellos, porque eh, no falta la persona que se quiera aprovechar del escaso conocimiento que en estos tiempos tiene el mundo para llevarlos a la perdición. Vamos a leer Hebreos capítulo 8 versículo 13 que dice así: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Bueno, hermanos, este ha sido el mensaje y que Dios me los bendiga. Espero se haya entendido todo.